Juan capítulo 16, verso 12 al 15. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, quiero suplicarte en esta mañana que me ayudes a exponer tu palabra, pero más aún, Señor, quiero pedirte, Señor, que me hables. Quiero pedirte, oh Dios, que me otorgues, Señor, la bendición de también formar parte, Señor, de la congregación, Señor. Yo también formo parte de tu iglesia, Señor, y también necesito escuchar tu palabra. Señor, usa mi vida para bendecir a tu iglesia, para bendecir a mis hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Danos oídos para oír, danos ojos para ver. Haz esa obra en nosotros. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos rendir culto a nuestro Dios. Sin el Espíritu Santo entre nosotros en esta mañana sería imposible exaltar verdaderamente a Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo en esta mañana entre nosotros sería mejor que apagásemos las luces, cerrásemos las puertas y nos vayamos de este lugar. Así de importante es el Espíritu Santo para la iglesia. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿conoces tú al Espíritu Santo? ¿Conoces verdaderamente al Espíritu Santo? Si tanta es la importancia que no pudiésemos estar sin que Él esté entre nosotros, ¿podrías tú identificar cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente? Hermanos, hoy muchas personas dicen ser llenas del Espíritu Santo, pero cuando tú les preguntas a ellas, ¿cómo es que ellos saben que son llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo es que ellos saben? ¿Conocen acaso ustedes cuáles son esas obras del Espíritu Santo para afirmar que son llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta bíblicamente en la iglesia y en el creyente? Jesús, hermanos, nos enseña cuál iba a ser esa obra, ese ministerio que el Espíritu Santo tendría en la iglesia. La semana pasada hablamos del ministerio del Espíritu Santo en el mundo, en los pecadores, que sería redarguirles de pecado, de justicia y de juicio. Pero Jesús extiende esa enseñanza al punto de que los discípulos entendieran cuál iba a ser el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y en los versos que acabamos de leer, hermanos, el primer verso que leímos, el verso 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora ustedes no la pueden sobrellevar. Esas palabras muestran a unos discípulos deficientes para poder recibir enseñanzas. Algunos pudieran pensar que, sorprendentemente, después de 3 años de enseñanza, a Jesús no le alcanzó el tiempo, como a veces no nos alcanza a los que estamos enseñando en las clases en la mañana. Se nos acaba el tiempo y no terminamos de decir todo lo que traíamos preparado. Parece ser que a Jesús le pasó algo así. Al maestro no se organizó bien y
ya no tiene tiempo porque ya será apresado y será llevado a la cruz. Parece que al gran maestro no le alcanzó el tiempo para enseñar todo lo debido. Pero este verso, hermanos, no está allí para que nosotros pensemos eso. Para ver la incapacidad del maestro, sino más bien, hermanos, para ver la gran necesidad que tendrían los discípulos de que el Espíritu Santo hiciese una obra de revelación, que pudiésemos ver nosotros cuán importante es la obra del Espíritu Santo, que no está en nosotros el poder para discernir todas las cosas espirituales, sino necesitamos un ayudador, necesitamos una ayuda externa, algo que no está en nosotros para entender las cosas espirituales. La razón principal, hermanos, que Jesús expresa aquí, que ya no había, que tenía muchas cosas que decirles, pero que era que esos discípulos no podían sobrellevarla en ese momento. No fue por falta de tiempo, hermanos, fue porque aquellos hombres no podían llevar esas verdades que Jesús tenía, pero en aquel momento ellos no podían llevarlas. Estaban abrumados, dice la Escritura, estaban llenos de tristeza, y ciertamente la tristeza es un obstáculo para poder razonar las cosas espirituales, para poder recibir las cosas espirituales. Cuando hay abundante tristeza, la razón no funciona bien. Y pudiésemos también pensar que esos discípulos con tanta tristeza no podían sobrellevar las enseñanzas que Jesús tenía aún pendientes. Pero no fue la principal razón por la que ellos no pudieron recibir más enseñanzas. La principal razón fue la incapacidad de aquellos discípulos para entender la importancia de la misión de Jesús. Ellos no podían entender la cruz cuando Jesús lo enseñó. Ellos no podían entender la resurrección cuando el Señor se las enseñó. Cuando el Señor les dijo acerca de su ascensión, tampoco podían cargar o recibir esas enseñanzas. Estaban incapacitados y ciertamente lo estaban aún antes de estar tristes. Entonces tampoco es la tristeza lo que impide al discípulo recibir la verdad de Dios. Es su incapacidad. Necesita un ayudador. Los discípulos de Cristo, esos hombres que estaban más cercanos a Él, necesitaban la ayuda externa. Necesitaban que viniese un ayudador para poder recibir más entendimiento. Ya hemos visto que ellos no podían recibir o captar, acoger la enseñanza de Jesús cuando Él hablaba acerca de su muerte. En ellos no cabía la idea de un Mesías moribundo que terminaría muerto en una cruz. No entendían que una cruz romana fuera el final de la vida de Jesús. Ya hemos hablado que la Biblia da muestras que en las mentes de estos discípulos solo cabía la idea de un Mesías victorioso que vendría a tomar los reinos de todo el mundo. Eso era lo que pensaban los discípulos. No entendían que la misión de Jesús era conquistar a los enemigos, a los verdaderos enemigos del hombre. Que Jesús venía a conquistar al pecado y a la muerte. Y para ello el Padre había preparado un sacrificio, había preparado una cruz para que el Hijo fuese allí. Vaya a la Escritura, a Marcos capítulo 9, verso 31, le invito, y veamos las limitantes de los discípulos, la incapacidad de los discípulos cuando Jesús enseñaba estas cosas. Ellos no podían sobrellevar esas cosas, necesitaban un ayudador. Marcos 9, 31 y 32. Porque enseñaba Jesús a sus discípulos y les decía:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No podían llevar estas enseñanzas. Eran demasiado pesadas. No podían entender la cruz. No las podían, dijo Jesús, ustedes no pueden sobrellevar estas cosas. De hecho, en su última visita a Jerusalén, cuando ellos van a esa última visita a Jerusalén porque ya está la cruz, ya está la muerte a la puerta. En Lucas capítulo 18, verso 31, vayamos allá. Lucas capítulo 18, verso 31. Dice la Escritura, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Nos damos cuenta la incapacidad del hombre para entender el significado de la cruz. La incapacidad que tiene el hombre sin la ayuda de Dios para poder entender la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. No hay capacidad ni en aquellos que caminaban al lado de Jesús para poder entender estas verdades del Evangelio. Sin el Espíritu Santo morando en el hombre, hermanos, no puede haber entendimiento de la cruz. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Primera de Corintios, pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros por el Espíritu. ¿Por medio de qué nos reveló el Evangelio Dios? Por medio de un ayudador, de alguien externo, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El entendimiento de la cruz sería el ministerio que el Espíritu Santo haría. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Llevar a su pueblo, a los escogidos, a los llamados, a un entendimiento claro y cada vez más profundo acerca de la cruz, acerca de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos. Sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, no hay forma de entender ni de vivir las implicaciones de la cruz. ¿Cuán necesario era para aquellos hombres que caminaron con Jesús que el Espíritu Santo habitase en ellos para poder entender lo que no entendían? Nadie conoció las cosas de Dios, dice la Escritura, sino el Espíritu de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo aquella persona que se ha vuelto la habitación del Espíritu Santo al venir a Cristo y el Espíritu venir y morar en él, es el que puede recibir las cosas espirituales. El Espíritu Santo ciertamente es el que regenera. El Espíritu Santo tiene el trabajo, tiene el ministerio de levantar a los muertos y darles vida espiritual.
Pero una vez levantados, una vez con vida, el Espíritu Santo no deja de actuar. El Espíritu Santo se vuelve el maestro, se vuelve el tutor, se vuelve aquel que va a enseñarle a ese recién nacido las cosas espirituales. Le revelará a Cristo. Qué importante es el Espíritu Santo en la iglesia. Oh, pero vemos, hermanos, que el maestro sabio sabe cuáles son las limitantes de sus discípulos. Jesús conocía las limitaciones de aquellos 11 hombres. Sabía que no podían sobrellevar más palabras, más explicaciones acerca de su misión. El buen maestro, hermano, sabe cuáles son las cosas que el alumno no comprenderá. Y ahora el Espíritu Santo es para nosotros lo que Jesús fue para esos 11 hombres. Jesús para ellos fue su maestro. Y ahora el Espíritu Santo para nosotros es nuestro gran maestro. Y el Espíritu Santo hoy en día también sabe y conoce nuestras limitantes. Y sabe cuándo es tiempo para no hablar más profundo. El buen maestro sabe cuándo es que el alumno comprenderá más. Él sabe cuándo es el momento apropiado para dar las enseñanzas que ahora no podemos entender. Con estas palabras de Jesús nos damos cuenta que ya se nos está abriendo el entendimiento de que la iglesia de Cristo sería la habitación de aquella tercera persona de la Trinidad, de aquel Dios trino que enviaría de su Espíritu para habitar entre ellos. Así es que la misión del Espíritu Santo, hermano, es llevar a cada discípulo al conocimiento profundo de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en un creyente? El Espíritu Santo me lleva a conocer más y más a Cristo. Como resultado de esa obra del Espíritu Santo en los discípulos, en los nuevos, en cada nuevo discípulo, en cada aquel que se iba a añadir a la iglesia, el Espíritu Santo es enviado a eso y va a cumplir esa obra, va a revelar a Cristo. En cada nuevo creyente, el Espíritu Santo le va a llevar a ir conociendo más y más y más. ¿Y cuál sería el resultado? Sino una iglesia que ame a Cristo. Una iglesia que conforme va pasando el tiempo para esa iglesia, Cristo se vuelve cada vez más hermoso. Cristo se vuelve cada vez más glorioso. ¿Cómo saber, cómo identificar una iglesia llena del Espíritu Santo? Cuando a la iglesia, Cristo cada vez es más glorioso. Esa iglesia ha llegado a ser ministrada por el Espíritu de verdad. Solo una iglesia verdadera, hermanos, ministrada por el Espíritu Santo, podría sobrellevar fielmente la sana doctrina que se expresa en la persona y en la obra de Jesucristo. Una iglesia que está siendo ministrada por el Espíritu de verdad, así le llama Jesús, el Espíritu de verdad. Es aquella que entiende, es aquella que guarda, es aquella que defiende los verdaderos propósitos del reino de Dios. Es aquella que ha llegado a entender cuál fue la misión de Jesús, que comprende la cruz, su significado, y guarda esa verdad, y defiende esa verdad, y predica esa verdad. Esa es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Aquella iglesia que entiende que los propósitos del reino no son carnales, como entendían los discípulos antes de ser llenos del Espíritu Santo. Sino que ahora, una vez llenos del Espíritu Santo, así como ellos llegaron a entender de que se trataba del pecado, se trataba de vencer a la muerte, así también la iglesia el día de hoy está siendo ministrada por el Espíritu Santo. Entiende que los propósitos
del reino de Dios son espirituales y son eternos. Y guarda esa verdad, y predica esa verdad, y defiende esa verdad. Solo una iglesia ministrada por el Espíritu Santo, hermano, podría resistir a todos los ataques de las falsas doctrinas. Si la promesa para la iglesia sería que sería la habitación del Espíritu de verdad, que el Espíritu de verdad habitaría en la iglesia de Cristo, ¿cómo es que explicamos que las falsas doctrinas entran y entran sin haber ninguna oposición en las iglesias? Si Cristo dijo que la iglesia sería habitada por el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad podría convivir, podría estar a gusto con la introducción de todas aquellas falsas enseñanzas. ¿El Espíritu de verdad soportaría esas cosas? ¿Podría cohabitar con la mentira? Solo una iglesia ministrada por el Espíritu Santo podría resistir todas las falsas doctrinas. El Espíritu de verdad ayudaría a la iglesia como parte de su ministerio a resistir a los falsos pastores, a resistir a los falsos maestros que vendrían. No sería una lucha carnal entre los pastores verdaderos y los pastores falsos. Sería una lucha espiritual. El Espíritu de Dios dando el soporte, la fortaleza para que la iglesia defendiera la verdad de Cristo. El Espíritu de verdad, hermanos, es quien nos ayuda a resistir a esos falsos pastores y falsos maestros. Por eso predicamos el Evangelio de Cristo. Una iglesia que no predica la verdad del Evangelio, hermanos, que no guarda la verdad, que no defiende la verdad, es una iglesia huérfana. Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Podemos, hermanos, estar seguros de que no estamos solos en esta tarea, de permanecer fieles, de permanecer guardando la verdad. No estamos solos. Jesús había dicho que el mundo iba a enviar todos sus ataques en contra de su iglesia, en contra de sus hijos. Y esos ataques incluían el enviar las falsas doctrinas, el enviar y dañar al cuerpo de Cristo. Pero no estamos solos, hermanos, contra esos ataques. La iglesia tiene al Espíritu Santo, quien tiene la misión de enseñarnos la verdad de Cristo. Y la buena noticia es que no es un maestro a larga distancia. A veces nosotros estudiamos cursos de teología, estudiamos algunos temas con maestros que se encuentran en otros países. Estoy yo aprendiendo, estudiando con un maestro de Colombia y me manda la información para estudiar y me manda mis exámenes y hago todo. Pero el maestro que Dios prometió para enseñar a la iglesia no es un maestro que estaría lejos. Es un maestro que estaría presente, cerca de nosotros. El Espíritu de verdad. Jesús, hermanos, asegura a sus discípulos que ellos tendrían toda la instrucción necesaria. Verso 13. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, es verdad que aún tenemos falta de entendimiento en algunas cosas. Y es evidente. Cuando platicamos y hablamos de la palabra, es evidente que aún hay falta de entendimiento en muchos temas, en algunos temas. La buena noticia es que tenemos, hermanos, la promesa de que a su tiempo llegaremos a entender por el Espíritu Santo. Pastor, no entiendo este tema, ¿cómo es? A su tiempo entenderemos.
Es difícil. Este tema para ti, sí, te lo explico y no lo entiendes. Sí, no lo entiendo. A su tiempo lo entenderemos si permanecemos fieles al Señor. Tenemos la promesa de aquel Espíritu de verdad, quien es poseedor, quien es portador, aquel Espíritu que es el dispensador, aquel que dispensa, aquel que reparte el conocimiento de la verdad divina. Es el Espíritu Santo nuestro Maestro. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Por eso dije al principio, no tiene sentido que estemos reunidos aquí si el Espíritu Santo no está entre nosotros. Porque quien enseña a la iglesia es el Espíritu de Dios. Quien enseña verdaderamente a la iglesia, el Maestro, es el Espíritu Santo. Es quien habla al corazón. Es quien hace y lleva las verdades divinas al lugar donde deben de llegar. A lo profundo de tu corazón. Allí donde se necesitan, hermanos. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo es de guiar a la iglesia. Él os guiará a toda la verdad. Así, hermanos, como Jesús guió a sus discípulos por esos 3 años. ¿Qué hizo Jesús? Los guió, los cuidó. Y los guió y en esa guianza les estuvo enseñando día a día, momento a momento, buscando el tiempo oportuno, la manera oportuna para darles lo que necesitaban. Por 3 años Cristo fue la guía de estos 11 hombres que están allí con Él. De la misma manera, el Espíritu Santo sería para nosotros esa guía. Jesús promete a sus discípulos que no estarían solos en cuanto a ser guiados, sino que enviaría al Espíritu Santo para que Él ahora continuara guiando a sus discípulos. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos conduce por el camino correcto. Debe de ser el Espíritu de Dios quien nos marque las pautas, quien nos lleve paso a paso, día a día, gradualmente al lugar donde Dios quiera llevarnos. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, hermanos, guiándonos gradualmente según nuestra madurez y según nuestra diligencia en escudriñar las Escrituras. Es que el Espíritu Santo va obrando en la vida del creyente. Este es un gran maestro, hermanos. Él nos va revelando todo lo que es necesario para nuestro crecimiento. ¿Y cómo lo hará? Si el Espíritu Santo es aquel que nos va a ser nuestro maestro, ¿cómo va a enseñarnos? Dice la Escritura, tomando lo que es de Cristo y haciéndonoslo saber. ¿Cómo hará el Espíritu Santo esta obra? ¿A través de alguna aparición? ¿A través de alguna experiencia ultrasensorial o mística? Dice Jesús, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Es el Espíritu Santo quien nos va a hacer crecer en el conocimiento. A cada cristiano es Él. Él va a usar solamente las cosas de Cristo. Él no viene a darnos nada original. Él no viene a darnos nada novedoso. Él no viene a decirnos algo que nadie escuchó jamás. Él tomará lo de Cristo y nos lo hará saber. En algunas iglesias se dice que el Espíritu Santo está trabajando, está repartiendo a la iglesia. Cuando a todos les pega un ataque de risa, la risa santa que le llaman, y dicen el Espíritu Santo está dándole a la iglesia. O cuando llueve algo que dicen que es polvo de oro, o aparecen piedras que dicen que es diamantes. Nada de eso está en la Biblia.
El Espíritu Santo solo tomará lo que es de Cristo y nos lo hará saber. El Espíritu Santo, hermanos, va a actuar, va enseñando a la iglesia, va dirigiendo a la iglesia, apegándose estrictamente a entregar las enseñanzas de Cristo. Verso 13. Quiero fundamentar esto que estoy diciendo. Versículo 13. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, no traerá nada nuevo, no traerá nada que Cristo no haya dado. No anda el Espíritu Santo enseñando nuevas doctrinas a nadie, hermanos. Todo lo de Cristo está ya en las Escrituras. Él no anda, no debemos entonces esforzarnos en buscar nada nuevo. Quizás alguien pueda pensar en esta mañana, entonces, ¿cómo podemos saber cuando un pastor está enseñando y lo que está enseñando es un engaño? Porque hoy en día no son pocos los que salen diciendo que tienen nuevas revelaciones. Muchas de las personas que salen en televisión, en los canales donde salen predicadores, los más grandes, todos ellos, dicen que se encontraron con Cristo. Benny Hinn, Cash Luna dice que lo ha visto 3 veces, que Cristo se le ha aparecido 3 veces. Benny Hinn que se le apareció en un cuarto, que Cristo mismo se le apareció en un cuarto y le dio un mensaje. No son pocos los que dicen que tienen revelaciones especiales, que vieron a Cristo y que directamente Él les dio un mensaje. Escúcheme lo que le voy a decir el día de hoy. Cristo no te dirá nada si no es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te dirá nada que no sea de Cristo. Y lo de Cristo está ya en las Escrituras. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y se los hará saber. El Espíritu Santo no irá más allá de la cruz para hablarnos acerca del Evangelio. El Espíritu Santo no irá más allá de lo que ya está escrito en las Escrituras. Así es que si alguien nos está enseñando algo que no está en las palabras de Cristo y sus apóstoles, tenemos la obligación de reprenderle por la necedad de sus palabras. Debemos reprenderle por hablar lo que Dios no ha dicho. Debemos reprenderle por ser un falso maestro, un falso profeta. Fíjese la osadía, ni siquiera Jesús tomó la facultad de enseñar algo nuevo. Ni siquiera el Hijo de Dios. Ni siquiera Jesús expuso una doctrina diferente a lo que recibió de su Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús enseñó una doctrina que estaba en perfecta armonía con aquella voluntad del Padre ya revelada en las Escrituras. La doctrina de Cristo ya estaba plasmado en todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera Jesús vino a enseñarnos algo nuevo. Vaya a Lucas capítulo 24, verso 27. Jesús, después de su resurrección, se encuentra con algunos discípulos camino a Emaús. Y empieza a enseñarles. Empieza a dar enseñanza a estos discípulos. Dice la Escritura, y comenzando desde Moisés, usted sabe que se refiere a los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Comenzando desde el Génesis y siguiendo por todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, Jesús empieza a enseñar la doctrina que ya estaba escrita y se les declaraba todas las Escrituras, en todas las Escrituras lo que de Él decían.
Jesús lo único que vino a hacer y a enseñar es decir, lo que ya está escrito. ¿Se trata de qué? Se trata de mí. Jesús no vino a enseñar nada novedoso. Cristo siempre ha sido el centro de las Escrituras. Juan 5:39. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Qué Jesús les dice? Vayan allá, a la fuente de la doctrina, a las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. ¿Y qué hacen las Escrituras? Ellas dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, y aquí estamos hablando de las Escrituras que habían hasta allí, todo el Antiguo Testamento. Así es que Jesús, hermanos, no trajo nada original. Jesús se apegó a las doctrinas ya reveladas en las Escrituras. ¿Cuál sería entonces la razón por la que muchos hoy en día dicen tener una nueva revelación? Si ni siquiera Jesús trajo nada nuevo. Muchos dicen que Dios habla con ellos de forma particular y que les revelan cosas que no están en la Biblia. ¡Qué osadía! Cuando el Hijo unigénito de Dios, lo único que hizo fue explicar lo que los profetas y lo que Moisés ya habían escrito acerca de Él. ¿Y saben qué? No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. El centro de las Escrituras es Cristo, es su persona y es su obra, y no hay nada más que decir. Cualquier cosa que se diga fuera de la palabra de Dios, hermanos, es una blasfemia. Cualquier persona que diga hablar en nombre de Dios fuera de lo que ya está escrito es culpable de usar el nombre de Dios en vano. Así es que viene un maestro nuevo a enseñar a la iglesia. Ahora un maestro viene a enseñar al nuevo pueblo de Dios. ¿Cómo sería entonces su ministerio? Sino apegándose, rigiéndose por las Escrituras, por lo que ya estaba escrito. El propósito del Espíritu Santo al enseñar al pueblo de Dios. Su propósito sería tomar y enseñar al pueblo la sabiduría de Dios, que es la persona y la obra de Jesucristo. Todo lo que la iglesia recibirá, fue lo que Jesús dijo, todo lo que ustedes van a recibir por medio del Espíritu Santo va a ser lo mío. Todo lo que el Espíritu Santo les va a dar, Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Todo lo que van a recibir es lo mío. Estará dentro de esos límites. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Y luego dice el texto, el Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo me va a glorificar. Lo que el Espíritu Santo les va a entregar siempre resultará en la exaltación, en la gloria de Cristo. Muchas personas vienen y dicen, tengo una palabra nueva para ti que Dios me ha dado, que el Espíritu me está dando. Y nada tiene que ver ni con la persona de Cristo, ni con lo que Cristo ha hecho. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, y la manera en que lo va a hacer siempre va a ser glorificándome a mí. Va a tomar de lo mío, se los va a hacer saber, y siempre yo seré exaltado en su enseñanza, en su revelación. El Espíritu Santo fue la inspiración, hermanos, para que fuera escrita la palabra de Dios. Conocemos el texto de 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? ¿Quién fue quien inspiró a los profetas para escribir? ¿Quién inspiró a Moisés? ¿Quién inspiró al salmista? ¿Quién fue? 2 de Pedro 1:21, vaya ahí por favor.
El Espíritu Santo ya había hecho una obra similar en algunos hombres en el Antiguo Testamento. Tú tienes ahí, 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía, ¿de qué profecía está hablando? Los escritos proféticos, hermanos. No está hablando de la profecía de decir algo nuevo. Nunca la profecía, nunca lo que ya fue escrito. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a esos hombres para escribir y entregar la voluntad revelada de Dios. El Espíritu Santo lo vemos actuando en el Antiguo Testamento, trayendo la revelación de Dios. Aunque ellos, dicen los mismos escritores, dicen, nosotros mismos no entendemos lo que escribimos. Dios estaba obrando a través del Espíritu Santo en ellos, pero ellos no, dice, muchas cosas de las que escribimos no entendemos porque ellos estaban antes de la cruz. Ellos no entendían que se trataba de Cristo, no lo entendían. Pero dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Ustedes sabrán cuál era mi misión. Van a entender la cruz, van a entender el Evangelio. Ya, hermanos, aquí en este texto que leímos de 2 de Pedro y el texto que Juan nos está diciendo, que Jesús está enseñando acerca del ministerio del Espíritu Santo en los apóstoles en los días posteriores, que vendría el Espíritu Santo y caería sobre de ellos, nos muestra que lo que Jesús le dice a sus discípulos. Estos discípulos, hermanos, llegarían a escribir bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Mas el Consolador, vaya al verso 14, vamos un poco atrás, en el capítulo 14, verso 26, Jesús ya les había hablado acerca del Consolador. Nuestro hermano Isaías creo nos expuso este pasaje, si no me equivoco. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esto es algo impresionante. Jesús les estaba adelantando a sus apóstoles que ellos no solamente entenderían lo que significaba el Evangelio, la cruz, la misión de Jesús, sino que ellos podrían recordar los acontecimientos y así ellos iban a poder escribir, hermanos, los evangelios que hoy tenemos. Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de alrededor de 30 años después de esa noche que Jesús les prometió al Consolador, el que les haría recordar. 30 años después de la cruz, Mateo recordó los acontecimientos, todo lo que registró en su evangelio. Y hoy conocemos la vida de Cristo en el Evangelio de Mateo, su obra y todas las cosas que están escritas ahí. 30 años después escribió él, después de la cruz. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho, y cuando lo escriban no se van a equivocar, no se equivocaron. Todo lo escribieron bajo la influencia, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso con Mateo. Que vamos a Lucas. Se nos dice que fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo. Alrededor de 50 años después, Pedro y otros discípulos, María, Marcos, quienes fueron la inspiración, fueron la fuente que Lucas, donde recopiló toda la información para escribir su evangelio.
Pedro y los demás discípulos pudieron recordar todas las cosas de una manera tan exacta. Esa es también la obra del Espíritu Santo. Vendrá el Consolador y Él los va a guiar a la verdad, Él les va a recordar todas las cosas. ¿Y qué si vamos al Evangelio que estamos estudiando? El más tardío de todos. 90 años, hermanos. En el año 90 después de Cristo. Estamos hablando de 60 años después. Juan era un anciano cuando empezó a escribir este Evangelio que tanto hemos disfrutado, que tanto hemos recibido. Era un ancianito. Y el Espíritu Santo vino y le empezó a recordar todas las cosas que hemos leído, hermano. Vaya que tenemos un gran consolador. Un consolador poderoso. Lo hizo con ellos, hermanos. Sería muy injusto que pensásemos que solamente esa bendición era para ellos. Ya no hay más inspiración. Ya nosotros, el Espíritu Santo, ya no nos revela cosas más allá porque ya lo hizo con ellos. Ya tenemos la palabra escrita completa. Pero el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros y nos recuerda su palabra, aun cuando creíamos que la habíamos olvidado. Aun cuando creíamos, ¿no le ha ocurrido a usted que le viene un texto cuando usted menos lo pensaba? Cuando viene una parte de la Escritura y golpea su conciencia o golpea su corazón o golpea sus afectos, sus sentimientos y lo conmueve. Esa también es obra del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo inspiró, hermanos, en la vida de estos hombres, de estos discípulos que aquí no entendían nada, que no podían sobrellevar las cosas en ese momento. Pero después vendría el Espíritu Santo, habitaría en ellos y llegarían a hacer esta obra tan edificante para nosotros que hoy disfrutamos teniendo las Escrituras inspiradas. Hermanos, y todo lo que ellos escribieron fue al igual que el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento trata de Cristo. Está allí para que el hombre pueda conocer a Dios a través de la obra y la persona de Jesucristo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento está allí para revelarnos a Cristo y su obra. La obra del Espíritu Santo en la iglesia, entonces, ¿qué es? Su obra es enseñarnos y es recordarnos. Escrito está en la Escritura ya, el Consolador es quien nos enseñará todas las cosas. Está escrito que el Consolador, el Espíritu Santo, será quien nos recuerde las palabras de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda la verdad y será el Espíritu de verdad quien glorificará a Cristo en cada verdad que Él revele a la iglesia. Cada enseñanza de este púlpito debe exaltar a Cristo. Si no es así, es palabra de hombre y nada tiene que usted estar haciendo, escuchando palabra de hombre. Mejor váyase. El día que no haya palabra que exalte a Cristo en este lugar, es tiempo de marcharse. La promesa de Jesús es que su iglesia sería habitada por el Espíritu de verdad. ¿Qué de aquellos señalamientos que mencionábamos la predicación pasada? Que se dice de los bautistas, que se dice de los reformados, que nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Nosotros reconocemos su ministerio, apreciamos su ministerio, honramos su ministerio al hablar solo lo que el Espíritu Santo puede obrar en los corazones. La palabra de Dios que habla de Cristo.
Hermanos, nuestro Señor sabe cuán grande es por naturaleza nuestra ignorancia. Jesús sabe cuán propensos somos a descuidar las cosas espirituales. Y es por eso, creo yo, que nos prometió que no faltaría en su pueblo quien enseñase y quien trajese a la memoria las verdades eternas. En los tiempos antiguos, cuando escaseaba la palabra de Dios en el pueblo de Dios, cuando no había quien hablase verdad, cuando el pueblo se alejaba de la palabra y solamente había profetas que hablaban mentira, no había ningún hombre quien hablase verdad, Dios no desamparaba a su pueblo. Dios hablaba a las conciencias, a los corazones de algunos hombres y los despertaba de nuevo. No faltará, hermanos, tampoco el día de hoy en la iglesia de Cristo, aún cuando en sus propias iglesias, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos las iglesias, vemos a los Gálatas que se alejan de la verdad, se empiezan a alejar de la verdad y se empieza a recibir la falsa doctrina. Si el Espíritu Santo está allí, no faltará el momento en que Dios sacuda a esa iglesia y la haga despertar. Pero solo si es la iglesia de Cristo. Solo si es una iglesia que Cristo fundó. Hermanos, tenemos la promesa del Consolador. Él sabe que somos propensos a descuidar las cosas espirituales y nos da al ayudador. Si tenemos convicción, hermanos, de que somos ignorantes de las cosas espirituales, si reconocemos que no sabemos y lo poco que sabemos, lo sabemos a medias, si somos humildes, si deseamos entender con más claridad las doctrinas del Evangelio, pidámosle ayuda al Espíritu de Dios. Pidámosle a Dios que Él nos dé de su Espíritu obrando en nosotros. Que nos conceda que el Espíritu trabaje en medio de nuestra ignorancia, que nos saque de nuestra ignorancia y que nos lleve a conocer a Jesucristo. ¿Cómo no concederá el Padre estas cosas? ¿Cómo no le concederá al Padre a alguien que quiere conocer verdaderamente más a Jesucristo? ¿Cómo lo dejaría en tinieblas? El Espíritu Santo nos guiaría, hermanos, así como fue guiado el pueblo y aquella columna de fuego en la noche, que era la luz. Ahora, hermanos, el pueblo de Dios transita en este mundo, en este desierto, bajo la guianza del Espíritu Santo, con su palabra, hermanos, que es lumbrera en nuestro camino. Tienes la palabra de Dios en tus manos y tienes al Espíritu Santo morando en ti, iglesia. No desesperes en medio de la ignorancia. Si deseamos entender con más claridad algunas cosas, roguémosle a Dios que el Espíritu obre en nosotros. Algunas personas se han acercado a mí y me preguntan, me dicen: oh pastor, yo batallo mucho, tengo una memoria defectuosa. No retengo las cosas espirituales. Pastor, se me olvida con gran facilidad lo que acabamos de leer, lo que acabo de enseñar, se me olvida. Ora, pídele al Padre. Pídele al Padre que te ayude, que te envíe al Consolador, que te envíe al Espíritu Santo. Pide el auxilio del Espíritu Santo para tener luz y poder entender más y mejor a Cristo, hermanos. Él puede traer a nuestra memoria toda la verdad espiritual en el momento que la necesitemos. Y esto para aquellos que son temerosos de evangelizar, porque dicen: ¿qué voy a decir? No sabré cómo empezar. Tienen a alguien ahí necesitado frente a ellos del Evangelio.
Y temen porque no saben qué decir. Ponte en las manos de Dios y pídele que ponga sus palabras en tu boca. Eso es ministerio y obra del Espíritu Santo, hermanos. Él puede prepararnos para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias.